Su creador es el psiquiatra vienés Sigmund Freud. Freud comparó la mente con un iceberg, del cual solo puede verse una pequeña parte. La parte sumergida representa nuestro inconsciente, aquello que está debajo de la razón, pero que tiene una gran fuerza y condiciona nuestro comportamiento. Constantemente se enfrentan en nuestro interior dos fuerzas inconscientes: nuestras obligaciones y deberes, y lo que en realidad nos apetece, que suele ser bien distinto. A estas dos fuerzas las llamó Freud el superyo y el ello. La vida se debate entre el principio del placer y el principio de la realidad. Quien decide es la parte consciente, el yo. Nuestros deseos inconscientes no siempre son rechazables. Por eso, según Freud, reprimirlos constantemente puede provocar desequilibrios. Aunque el psicoanálisis es una teoría controvertida, dos de sus ideas resultan indiscutibles en psicología. La primera es una actitud más abierta hacia el sexo para entender a las personas. Y la segunda, la importancia de las experiencias infantiles para el desarrollo de la personalidad. Pero también hay otros modos de entender al ser humano. Para otros psicólogos, la fuerza que configura nuestra personalidad es el impulso de poder. Esta es Gail Devers, una atleta excepcional, campeona olímpica y campeona del mundo. Sin embargo, su infancia transcurrió en una silla de ruedas, víctima de una parálisis. Los sentimientos de inferioridad físicos, psíquicos o sociales, vividos durante la infancia, marcan para siempre la mayor parte de las motivaciones humanas. El deseo de compensación o de superación es, según estos psicólogos, lo que mueve nuestra conducta. Desde luego, Gail Devers alcanzó su meta. A veces este deseo de poder no es bueno, es desmedido o es loco, o puede conllevar un exceso de ambición, sin ética y sin escrúpulos. Pero otras veces esta voluntad de poder, de fuerza moral, de autoayuda, es la que ha movido a pueblos enteros después de guerras o destrucción a levantarse de nuevo. El impulso de poder nos hace tener un pensamiento positivo y la sensación de que somos capaces de superar las dificultades y conducir nuestra propia historia. Nuestras motivaciones no solo se encaminan a satisfacer necesidades biológicas o a buscar afecto, sino sobre todo a encontrar lo mejor de nosotros mismos. Un herrero competente y feliz con su trabajo está tan realizado como un cantante rico y famoso. Cualquier persona puede llegar a realizarse plenamente. Algunas, sin embargo, se bloquean. Esto, como veíamos al principio, tiene que ver con la imagen de sí mismos. Tan importante es ponerse metas como aceptarse. Tener una buena imagen de uno no es creernos más de lo que somos. Es simplemente conocernos, saber explotar nuestras posibilidades y dar lo mejor de nosotros, disfrutando con ello. Quizá una de las teorías más interesantes de la motivación humana fue propuesta por el Dr. Abraham Maslow, un psicólogo clínico. Aunque la suya sea solamente una entre muchas más, justifica nuestra consideración, ya que en ella encontramos nuevas ideas acerca de lo que hace que la gente se interese y por lo mismo lo que hace que nos interesemos nosotros. Maslow afirma que el hombre es un animal insaciable. Al ser satisfecha una de sus necesidades, inmediatamente aparece otra, y entonces se motiva para satisfacer esta nueva necesidad.
Maslow dice que las necesidades humanas se desarrollan generalmente en una secuencia, la cual comienza con las necesidades básicas y llega hasta las necesidades de niveles más altos, y motivan a los individuos a la acción. Maslow las consideraba como necesidades de carencia. La mayoría de la gente gasta tanto tiempo y energía tratando de satisfacer estas necesidades de carencia que rara vez puede encaminarse hacia la quinta y más importante necesidad, la necesidad de autorrealización. Dr. Frankl, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There's a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, empirical, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it, in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined. Whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. ¿Por qué la gente se comporta de la forma como lo hace? Probablemente fue primero una pregunta práctica. ¿Cómo podría una persona anticipar y por tanto, prepararse para lo que otra persona iba a hacer? Luego se tornaría práctica en otro sentido. ¿Cómo se podría inducir a una persona a comportarse de una cierta manera? Eventualmente se convirtió en el problema de entender y explicar el comportamiento. Siempre se la podría reducir a una pregunta acerca de las causas. El conductismo se originó con la obra del psicólogo americano John B. Watson. Él afirmaba que la psicología no estaba interesada con la mente o con la conciencia humana. En lugar de ello, estaría interesada solamente en nuestra conducta. De esta manera los hombres podrían ser estudiados objetivamente como las ratas y los monos. La obra de Watson se basaba en los experimentos de Ivan Pavlov, quien había estudiado las respuestas de los animales al condicionamiento. Hoy el conductismo es asociado con el nombre de B.F. Skinner, quien edificó su reputación al comprobar las teorías de Watson en el laboratorio. Los conductistas, o psicólogos que estudian estos fenómenos, han elaborado teorías estímulo-respuesta, que explican el aprendizaje humano o la ausencia de aprendizaje en función de las reacciones o respuestas de una persona a los estímulos. Creen que el desarrollo de respuestas a estímulos se efectúa mediante dos procesos: el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Mediante el condicionamiento clásico, un organismo asocia diferentes estímulos que no puede controlar. Con la implementación del condicionamiento operante, los sujetos asocian los comportamientos con sus consecuencias. Por tanto, es más probable que repitan los comportamientos recompensados que los castigados. Esta recompensada tiende a repetirse.
A partir de esta ley, Skinner desarrolló una tecnología del comportamiento que revelaba principios que permitieron enseñarles a algunas otras especies conductas muy poco habituales. Parece simple, pero en el procedimiento de moldeamiento, el entrenador recompone los comportamientos existentes esperando y premiando la aproximación a la conducta deseada. Asimismo, en la vida cotidiana recompensamos y moldeamos continuamente el comportamiento de los demás, afirmaba Skinner, pero a menudo no lo hacemos a propósito. A veces recompensamos de manera inconsciente algunos comportamientos. Los reforzadores secundarios potencian nuestra capacidad de influir en los demás. Por otro lado, el efecto del castigo es el opuesto al del reforzamiento, ya que este incrementa el comportamiento mientras que el primero lo disminuye. Tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante son formas del aprendizaje asociativo y ambos incluyen la adquisición, la extinción, la recuperación espontánea, la generalización y la discriminación. Consecuentemente, el conductismo enseña que no somos responsables por nuestras acciones. Si somos solo máquinas sin mente o alma, reaccionando al estímulo y operando en nuestro ambiente para conseguir ciertos fines, entonces cualquier cosa que hagamos es inevitable. Son nuestros pensamientos los que dan sentido a todo. Recuerdos, experiencias, esperanzas. Entre todas las otras criaturas, solo los seres humanos tenemos la habilidad de pensar profunda y extensamente. Nos consideramos a nosotros mismos como el auténtico animal pensante. Pienso, luego existo. O en latín, cogito ergo sum. Cogito significa pienso, y su derivado, cognición, es el término general que usamos para las formas de conocimiento. Esto incluye recuerdos, decisiones, planificaciones, resolución de problemas y comunicación de ideas. El estudio de estos procesos mentales superiores se conoce como psicología cognitiva. Los psicólogos cognitivos estudian cómo la gente captura la información, la almacena, la transforma y la manipula. Aunque conocemos el pensamiento desde hace muchos siglos, solo recientemente los investigadores han empezado a descubrir cómo pensamos. El término psicología cognitiva básicamente se refiere a cualquier tipo de investigación o pensamiento que tiene que ver con la forma en que la gente resuelve problemas. Tenemos psicólogos cognitivos con este nombre u otro desde principios de siglo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inventaron los ordenadores, se empezó a decir que estos podían resolver problemas. Si logramos entender su funcionamiento básico, podríamos considerar la mente humana como si fuera cierta clase de ordenador, un tipo de sistema que procesa información. Investigadores que procedían de campos tan distintos como la psicología, la filosofía, la lingüística u otras disciplinas, se denominaron a sí mismos científicos cognitivos. La gente piensa, ordena, resuelve problemas, tiene imágenes y esquemas en su cabeza. Todo esto es el pensamiento. Y si le concedemos a una máquina el derecho a pensar, debemos permitir a los seres humanos el mismo derecho. Una parte importante de la ciencia cognitiva era apuntar en una dirección positiva más que en una dirección sin salida. En 1958, el psicólogo británico Donald Broadbent utilizó información procesada para acercarse al modelo humano de los procesos del pensamiento. Fue el primer psicólogo que utilizó un mapa de flujo para describir lo que ocurre a la información cuando es recibida por los sentidos, cómo se selecciona la información adecuada, se filtra y se almacena en nuestra memoria. Este acercamiento a la información procesada se ha mostrado muy valioso, porque analiza los procesos cognitivos como secuencias de etapas ordenadas. Estas etapas pueden trazarse como información que fluye a través del sistema mental, como si la mente fuera un ordenador. La psicología del niño no solamente se construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes, sino que también se desarrolla a lo largo de la vida, pasando por distintas etapas antes de alcanzar al nivel adulto. La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue de haber demostrado que el niño tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del adulto. Sostiene que, por medio de las funciones invariantes, el organismo adapta sus estructuras cognitivas.
Existen, dice Piaget, las funciones invariables y las estructuras cognitivas variantes. Estas últimas son las que marcan la diferencia entre el niño y el adulto. Veamos la función invariante llamada adaptación. Esta puede subdividirse en asimilación y acomodación. La inteligencia es la asimilación en la medida en que incorpora en su sistema todos los datos dados por la experiencia. Al mismo tiempo, el organismo se acomoda a lo que ha asimilado. Las adaptaciones intelectuales consisten en poner en progresivo equilibrio un mecanismo asimilativo y una acomodación complementaria. Inicialmente, el organismo actúa cuando entra en contacto con el entorno. Estas acciones iniciales son todas abiertas y se coordinan rápidamente en series. Por ejemplo, el conjunto de acciones relacionadas con la succión. Estas series de acciones coordinadas forman lo que él llama esquemas. Los diversos esquemas que el organismo haya desarrollado en un momento particular forman una estructura.